el Antiguo Testamento había, por ejemplo, un profeta. Entonces Dios le hablaba al profeta y le decía que algo iba a suceder. Entonces el profeta tenía la tarea de hablarle al pueblo, muchas veces hablarle a reyes, hablarle a naciones y decirles lo que Dios iba a hacer y lo que iba a acontecer. Pero claro, la gente muchas veces se burlaba, no les creía, pero el profeta seguía dando ese mensaje. El profeta estaba aferrado completamente a la palabra del Señor, a la promesa del Señor. Estaba aferrado a lo que Dios dijo que iría a hacer. Muchas veces las circunstancias eran completamente diferentes. Me acuerdo de Elías cuando tenía que hablarle al rey Acab y tenía que decirle que iba a llover. Y no conocían la lluvia, era un sol espectacular como los soles y los cielos hermosos de Caracas en diciembre, que no hay ni una nube. Pero Dios le dijo que fuera y le dijera al rey que iba a llover, que iba a llover. Y entonces no había nada, pero el profeta seguía dando su mensaje. ¿Por qué? Porque estaba creyendo las promesas de Dios. Entonces, independiente de que las circunstancias fueran completamente diferentes, él estaba aferrado y tenía esperanza en que lo que Dios dijo que iba a hacer, lo iba a cumplir. El problema con nosotros es que a veces nuestra confianza o nuestra esperanza está en una persona, está en las circunstancias, está en un gobierno. Muchas veces nuestra esperanza está en la platica que tenemos en el banco, en los ahorritos o en la herencia que vamos a recibir. Pero ¿saben una cosa? Todas esas cosas pueden fallar. A veces tenemos esperanza equivocada, nos hacemos expectativas equivocadas de las personas y las personas ni siquiera saben lo que nosotros estamos esperando de ellos. Y cuando ellos no hacen, obviamente, porque no están pensando en eso, no hacen lo que nosotros quisiéramos que hicieran, entonces nos desilusionamos, nos frustramos, nos ponemos tristes, nos amargamos, nos deprimimos. Pero esa persona ni siquiera tenía idea que yo estaba esperando que él hiciera o que ella hiciera o que él actuara o que él me diera de la manera que yo esperaba. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la esperanza bíblica. Vamos a hablar del por qué la Navidad es una temporada de esperanza. Vamos a ver cómo Dios ha cumplido sus promesas y por eso la esperanza bíblica se basa no en las circunstancias, sino en una persona que es fiel, en una persona que no falla, que no ha fallado ni que fallará. Su palabra es verdad y Él cumple sus promesas. Vamos a hablar también acerca de como contienda que hay entre la esperanza bíblica y las circunstancias. Vamos a hablar de cómo salir de la desesperanza, porque muchas veces nos tenemos desesperanza, ¿verdad? Nos desilusionamos y como que ya no sabemos a quién creer o qué esperar. Y vamos a hablar de la esperanza verdadera de todo cristiano, de todo creyente. Entonces, vamos a iniciar pensando que la Navidad realmente es una temporada de esperanza. ¿Y saben por qué la Navidad es una temporada de esperanza? Porque nos permite mirar atrás para mirar adelante. Y de eso se trata la esperanza bíblica. Es un poco extraño, claro, mirar atrás, echar un vistazo al pesebre, echar un vistazo a la historia y ver lo que sucedió allí para continuar a raíz de eso colocando nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. Entonces, hay
algunas cosas importantes que quisiera que viéramos acerca de lo que es la esperanza. Entonces, la primera de ellas nos dice que la esperanza bíblica nos da la seguridad cuando las cosas no son claras o cuando las cosas son desconocidas. La esperanza bíblica nos permite enfrentar las pruebas y el sufrimiento y nos anima a vivir vidas santas y a ser más como Cristo. Es muy importante tener en cuenta las características de la esperanza bíblica. Ahora, hay en el Antiguo Testamento unas palabras en hebreo que nos definen la esperanza. La primera de ellas es yahal. Significa esperar por. Noé tuvo que yahal, o sea, esperar, por varias semanas hasta que las aguas del diluvio se dieran. La otra palabra que tenemos es kabah, que viene de la palabra kab, que significa cordón. Entonces, cuando uno ala, ¿verdad? Tira del kab, del cordón, entonces se produce una tensión hasta que finalmente ya se termina. Esa tensión es la que define esta palabra en hebreo kabah, que es el sentimiento de tensión y expectativa mientras esperamos que algo suceda. O sea, en términos nuestros es como aquella ansiedad, ¿verdad? Como aquel anhelo, como aquel maripositas en el estómago porque estamos esperando algo. El novio está en la iglesia esperando que la novia no se haya arrepentido y que empiece a caminar por aquel sendero. Y así muchas cosas en la vida que nos toca esperar nos producen esa ansiedad. Vamos a ver ahora la diferencia que hay entre el optimismo y la esperanza. Fíjense, la esperanza bíblica se basa en una persona. Eso hace que sea diferente al optimismo. El optimismo se trata de elegir ver en cualquier situación cómo las circunstancias podrían terminar bien. La esperanza bíblica no se enfoca en las circunstancias. Las personas con esperanza en la Biblia reconocen muchas veces que no hay manera de que las cosas puedan cambiar, pero aún así, y esto es muy importante, eligen tener esperanza. ¿Saben por qué? Porque es la fidelidad pasada de Dios la que motiva para tener esperanza para el futuro, lo que les decía ahora. Mirar hacia adelante al mirar hacia atrás, confiando solamente en el carácter de Dios. Hay un versículo hermoso que dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, uno no espera a que la reunión empiece porque ya empezó. Uno no espera que le sirvan la comida cuando ya está servida. O sea, no hay tiempo, no hay ninguna ansiedad, las cosas ya están. Pero nosotros esperamos en las promesas de Dios. Y esa es una gran diferencia. A veces nos podemos desilusionar de Dios. Hay gente que dice, yo nunca lo digo, pero hay gente que dice nos podemos molestar con Dios porque no hizo lo que yo esperaba que hiciera. Ajá. ¿Y en qué palabra tú estás esperando que Dios te responda a eso? ¿Qué te dijo Dios que iba a hacer para que tú estés esperando eso? Muchas veces no oramos, no leemos la Biblia, pero sí esperamos que Dios haga lo que nosotros queremos. En el mundo se habla mucho, la palabra tiene poder, repite lo que quieres y verás que lo vas a conseguir. El optimismo es tomar una actitud por elección de querer ver que aunque las cosas hoy están un poco negras, van a estar mejor. Entonces, el optimismo ¿qué mira? Las circunstancias. Pero la esperanza bíblica no mira las circunstancias. La esperanza bíblica, como les mencioné anteriormente, no se basa en lo que vemos, sino en lo que oímos de parte de Dios. Esa es la esperanza bíblica. Entonces, puede que todo sea un caos. Puede que todo esté como decimos
no sé si aquí lo dicen, en Colombia se dice manga por hombro, o sea, todo desordenado. ¿No se dice aquí? ¿No? Bueno, aprendieron algo. Esta casa está manga por hombro. Normalmente en la medida en que van pasando los años, no sé si a algunos maduros les pasa, pero se me vienen unos recuerdos de lo que mi mamá decía. Y ahora uno lo dice a la gente, ¿sí? Sí, es que así decía mi mamá. Bueno. Entonces no importa cómo las circunstancias estén. La esperanza bíblica elige creer en la fidelidad de Dios, en el carácter de Dios. Y yo les aconsejo que cuando nosotros estemos esperando algo de Dios, nos aseguremos en oración y meditando en la palabra de Dios, qué es lo que Él nos está diciendo. Que yo necesito esperar en lo que Dios me está diciendo que va a hacer. Así como los profetas esperaban en esa palabra que Dios les decía, nosotros tenemos la palabra profética más segura en la cual hacemos bien en esperar. Y el apóstol Pedro dice que esperemos porque ella es esa antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, ¿cómo no esperar, verdad? En la palabra de Dios, si Él ha sido fiel, si todo lo que Él ha dicho lo ha cumplido. Y vamos a mirar al pesebre y vamos a recordar por qué esa temporada navideña es una temporada de esperanza. Porque nos permite mirar hacia atrás, mirando hacia adelante. Entonces, pero me comí un ejemplo espectacular. Ok, vamos a ir a Lucas, capítulo 2, versículo 32. Este es un ejemplo de la esperanza bíblica. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La Biblia tiene la particularidad de que nos narra hechos y a veces nosotros pensamos que Dios habló hoy y la semana entrante se cumplió. Pero muchas veces tenemos que recordar que Dios habla y pueden pasar meses y años hasta que esa palabra, esa promesa que Él nos dio, se cumpla. Entonces, imaginémonos a Simeón. Dios le habla por el Espíritu Santo y le dice, no vas a morir y tus ojos van a ver al ungido del Señor. Iban pasando los días, iban pasando los años, iban pasando los años, iban pasando los años. Pero acá en Lucas vemos que el Espíritu Santo lo lleva un día al templo. Y cuando él ve a los padres de Jesús y al niño se acerca y el Espíritu Santo le dice, tus ojos están viendo al ungido del Señor. No dice la Escritura cuánto tiempo esperó, pero su fe y su anhelo se alimentaba de la palabra del Señor, lo que Él le dijo que iba a pasar, así se enfermara, así se sintiera muy mal, ya estuviera a punto de morir, yo no me voy a morir todavía, porque el Señor me dijo que mis ojos iban a ver al ungido del Señor. Entonces, de esto es que se trata la profecía bíblica. Muy bien. Me encanta esta expresión del salmista en el Salmo 39. En medio de tantas luchas, de tantas dificultades, en medio de un mundo que cada vez es más complicado y más difícil, y hay más desilusiones, y hay más abusos, y hay más atropellos, y hay más injusticia, el salmista mira hacia el cielo y dice, y ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está
en ti. Y yo oro a Dios para que esa sea nuestra oración todos los días, en todo tiempo y ante cualquier circunstancia. Y ahora, Señor, que Yahal es la palabra en hebreo, esperar por. Pero él mismo dice, mi esperanza o mi kabá está en ti. En ti está mi ansiedad, en ti está mi angustia, en ti está mi desespero. Todo lo llevo cautivo a ti, Señor, porque yo sé que eres fiel, porque yo sé que tú cumples tu promesa. Muy bien, entonces, mirando al pesebre, mirando las promesas de Dios, acá en el punto 2 vemos que Dios es fiel y que cumple sus promesas. La primera de ellas está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En Génesis, acabando el hombre de meter la pata y de hacer lo malo delante de Dios, de desobedecerle, Dios ya estaba dando una promesa de redención y de salvación. Ahí empezando. En Isaías 7:14 vemos como dice, por tanto el Señor mismo nos dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Porque un niño nos es nacido, en Isaías 9, del 6 al 7, hijo nos es dado y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fíjense ustedes cuánto tiempo pasó desde que Isaías recibió esta palabra del Señor hasta el momento en que Jesús nació en aquel humilde pesebre. Ahora, no solamente Dios habló a través de Isaías, habló en Génesis. Y más adelante habló en Miqueas. O sea, temporadas diferentes, personas diferentes, circunstancias diferentes, pero un mismo evento, un mismo suceso con el sello del Señor, su palabra que no falla, que se cumple, que es eterna, que es para siempre. Acá en Miqueas también nos habla de la ciudad donde iba a nacer el Mesías, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Entonces, fíjense qué hermosura. Y así como ilustramos, porque estamos en la temporada de Navidad, pero también en la Escritura, toda ella está llena de esos escenarios, de esas promesas, de esa ansiedad, de esas circunstancias difíciles, pero también está llena de hechos de Dios, de realidades de Dios, que Él ha cumplido su palabra, que Él ha cumplido su promesa ante todo pronóstico, ante toda circunstancia. Y eso es lo que realmente nos permite vivir en esperanza. Ahora, aquí vemos la esperanza versus las circunstancias. Como les digo, hay cualquier cantidad de pasajes donde vemos esto, donde vemos lo que Dios dice, lo que está pasando muy diferente, pero vemos la acción de Dios, la respuesta de Dios, cómo usa personas, circunstancias, cómo la lógica del hombre no es la lógica de Dios. Echemos un vistazo a Romanos. Este pasaje es hermoso. Dice del versículo 18 al 22 del capítulo 4, hablando de quién, él creyó en esperanza contra esperanza.
Contra todo pronóstico, Abraham creyó, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Cualquiera se rinde, cualquiera no cree. No, esto es lo que Dios está diciendo así de verdad. Esta vez no, porque esto es completamente imposible. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, fíjense muy bien, creyó, ¿verdad? Y se mantuvo creyendo independiente de las circunstancias. Pero el 19 dice, no se debilitó en la fe al mirar las circunstancias. Entonces yo recuerdo a Pedro cuando estaba emocionado y le dice, Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Y Jesús no tenía ningún problema, le dijo, listo, Pedrito, venga, aquí lo espero. Y Pedrito empezó a caminar viendo al Señor, así como que viendo al Señor, y él daba pasos, pero de pronto dijo, berro, esto es agua. Y empezó a hundirse. Menos mal oró rápido. Sálvame, Señor. No podía hacer una oración más elaborada. Sálvame, Señor. Entonces Abraham no se debilitó en la fe al ver su cuerpo como una uva pasa ya todo arrugadito y en todo, ¿no? Realmente nada que ver. Y de este lado son más maliciosos, se están riendo. La juventud, ¿no? Tampoco consideró la esterilidad de la matriz de Sara, sino que él creyó. ¿Y saben qué hizo para mantenerse creyendo y no dudar? Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cuántos conocen el poder de la alabanza? ¿Cuántos en medio del dolor, de la prueba, del sufrimiento, de la tristeza, de la desilusión, de la escasez, pueden decir, gloria a ti, Señor, te alabo, tú eres bueno, tú eres fiel, me gozo en ti? A veces no hacemos eso. ¿Saben qué hacemos? Nos quejamos, nos amargamos. Vienen a nuestra boca y a nuestro corazón palabras negativas que tampoco ayudan. Pero Abraham no. Abraham creyó esperanza contra esperanza. No se debilitó al considerar la realidad, sino que se fortaleció en fe, alabando y dando gloria a Dios, creyendo que Él era completamente poderoso para cumplir lo que había dicho que haría. Ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir. No mire a su esposa, no mire a su esposo, no diga, aquí no hay nada que hacer, esto ya se acabó. No. Mire a Dios, lea lo que dice la Escritura acerca del matrimonio, la promesa de que lo que Dios unió no lo va a separar el hombre. Fortalezcase en fe, alabe a Dios, crea y usted verá la gloria de Dios. Fíjense. Ustedes me dicen, bueno, pero Abraham se equivocó. La esposita le dijo, mi hijo, usted oyó mal. Oyó mal. Eso, mire, aquí todas las siervas que yo tengo son mías. Y si usted se llega a una de ellas y tiene un bebé, ese bebé será mío. Y ya listo, se va a cumplir el propósito de Dios. Y tendremos, como Dios le dijo, una descendencia, mira las estrellas del cielo, mira la arena del mar, así será tu descendencia. Ahí arreglado el problema. A veces las mujeres, ¿verdad? Por aceleradas, damos malos consejos. Y él no se demoró en cumplirlo. Pero no era a través de la lógica humana, no era a través de los recursos humanos como Dios iba a contestar, porque la esperanza bíblica no se basa en las circunstancias, sino se basa en Dios, en su fidelidad, en su carácter. En Romanos 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, pero díganlo con ganas, paciencia.
Nos falta, ¿verdad? Mira, hasta en un ascensor uno ya quiere que uno medio lo toque y ya esté ahí. Todo el mundo de la inmediatez, todo lo queremos ya, todo lo queremos rápido. Dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque Dios no nos va a dejar avergonzar, porque Dios sí cumple sus promesas. Miren, un problema que yo he tenido en la vida es que a mí no me pueden decir, Maritza, vamos a ir a la playa, porque yo ya tengo la maleta hecha. Pero de pronto pasa otro día y me dicen, no, mira, que es que el carro se dañó. De mi esposo, qué pecado, él sufría, porque él de pronto decía así una cosa y yo me ilusionaba. Y después decía, no, mejor vamos a la Colonia Tovar. Y yo con mi maletica en la playa. Entonces, como él me aprendió a conocer, no decía nada, sino que decía, nos vamos a la playa ya, en el carro ya. Ay, ya no me amargaba la vida. Entonces, fíjense, la esperanza en el Señor no avergüenza. Él no nos cambia la palabra, Él no nos cambia el plan, Él no nos dice, te voy a hacer, y después dice, ya me arrepiento de lo que te dije. No, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará, Él prometió y lo cumplirá. Muy bien, entonces vamos a nuestro cuarto punto que dice, ¿cómo salir de la desesperanza? Y este pasaje es hermosísimo porque nos ilustra una experiencia que a menudo nosotros tenemos. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ay, y los discípulos no podían creer que Jesús estuviera preguntando eso. ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces estamos viendo cómo salir de la desesperanza. O sea, esta señora había perdido todo su dinero en médico. O sea, que no que fue una vez o fue 2 veces y ya. Había perdido todo su dinero en médicos. Y yo creo que no era la inflación venezolana. Yo creo que era como más estable la economía y sin embargo lo que tenía se le acabó. Y esa ilusión de que este sí, no, el de tal aldea, ese sí que es bueno, ese sanó a mi tía, ese sanó a mi primo. Ah, bueno, voy para allá, ¿cuánto vale? Tanto, pagaba el examen, tal, no había ecografía, no había todo eso, era diferente. Pero ella hacía todo lo que los médicos le decían. Y esa desilusión otra vez, de ver que pasaba el tiempo, y su hemorragia no paraba. Y su platica se le iba acabando. Ella oyó hablar de Jesús, o sea, estaba enferma, estaba más viejita, ya no tenía plata y estaba desesperada. Y alguien le dijo, viene el maestro, viene el Mesías, hace milagros, multiplica el pan, saca fuera demonios, mira, sanó a la hija de aquel que estaba muerta, la resucitó, o sea, le daban todos los testimonios. Y esta mujer dijo, bueno, aparte que una mujer con flujo de sangre era inmunda y no podía estar con los demás, de acuerdo a los ritos judíos. Pero ella, ante todo pronóstico, a escondiditas,
ella se fue acercando y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva, seré sana. Entonces, vean a esta mujer que tenía esperanza, ya no tenía esperanza en la platica, ya no tenía esperanza en los médicos, ya no tenía esperanza en nada ni en nadie, y decidió, eligió colocar su esperanza y su confianza ¿en quién? En Jesús. Y dice que se acercó muy tímidamente por detrás, así, la multitud de pronto no le daba oportunidad y ella como pudo estiró así el brazo y tocó el borde del manto de Jesús, pero ella creyó. Y el gentío, la bulla, el alboroto, y Jesús para. Alguien me tocó y la gente... Y los discípulos, o sea, no pudieron de quedarse callados y le dijeron, pero Señor, o sea, en este apretujón todo el mundo te está tocando. Dijo, no, alguien me tocó de una manera diferente, alguien me tocó con fe, alguien oró creyendo. Nosotros podemos orar aquí, levantar las manos y saltar y aplaudir, pero ¿quién ora creyendo? ¿Quién ora tocando al Señor y arrebatando su palabra y sus promesas a su corazón? Eso fue lo que aconteció aquel día. Porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Ahí sí ya, todo el mundo se quedó callado, las risitas burlonas se fueron. Y un silencio y una expectativa. Y Jesús no andaba y ellos querían seguir. Y claro, la mujer se sintió, ella como pudo con la vergüenza, alzó su mano y dijo, yo he sido sana. Y contó su experiencia. Qué belleza es que nosotros, no importa en el momento donde estemos, en el lugar donde estemos, la circunstancia que estemos atravesando, la imposibilidad, la inadecuación, la tristeza, la frustración, el dolor, yo te invito a que tú te acerques y toques al Maestro. Con tu corazón, con tu fe, ya no está físicamente para que vayas a un lugar y le toques el manto, el pantalón, el zapato, no sé, pero está la fe para que te acerques a Él y le creas, para que tomes la Escritura, todos los testimonios, todos los hechos maravillosos de Jehová el Señor están aquí y tú los puedes tomar y tú los puedes creer y tú te los puedes apropiar y va a salir su poder y va a venir a traer sanidad, restauración, liberación, cambio, sanidad, victoria. Eso es sencillo, así salimos de la desesperanza. El mundo nos dice que es de otras maneras, que repita, que haga este curso, que se pare de cabeza, que se bañe con agua de no sé qué. No, eso no es lo que vamos a creer. Vamos a creer en la palabra, vamos a creer que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vemos su gloria. Eso es lo que vamos a creer, que la palabra de Dios es viva y eficaz, que Él no es hombre para que mienta, que podemos mirar el pasado para mirar el futuro con fe y con esperanza, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, vamos a ir ahora a una esperanza eterna, y estoy segura que este texto bíblico lo hemos regalado en las promesitas, se lo hemos dado a la gente, lo hemos dicho, lo hemos creído, porque es muy bonito, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Y el Salmo 27:14 que dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Para la gente que no tiene a Cristo, el futuro es incierto. Para la gente que no tiene esperanza en el Dios creador, en el único y sabio Dios, las cosas pueden depender del gobierno, pueden depender del clima, pueden depender del lugar donde vivas, pueden depender de las personas. Y si las personas les da una loquera y hacen cosas absurdas,
y mi vida está confiando en eso, mi vida se va con ellas al abismo. Pero nosotros tenemos una esperanza eterna de aquel que venció la muerte, que vino a morir por nuestros pecados y no se quedó ni en la tumba ni en la cruz, sino que resucitó y vive en nosotros, transforma nuestra vida y también va a transformar este mundo que está gimiendo por una redención. Porque la palabra de Dios dice que tendremos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Si hemos creído hasta ahora, y hasta ahora las palabras de Dios se han cumplido, lo que está escrito para el futuro también se va a cumplir. Pero nosotros tenemos que alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. No es aquel niño o aquella niña caprichosa que pide, yo quiero, está lloviendo, yo quiero salir a jugar al parque y está cayendo un palo de agua. Ese niño es inmaduro, ese niño pide y hace el berrinche. Y así somos nosotros. Pero Dios nunca nos dijo que nos iba a llevar al parque en pleno aguacero. Entonces tenemos que ir a Dios y tenemos que oírlo para saber qué me está diciendo, qué es lo que yo debo esperar en Él en esta temporada de mi vida. Y vamos a concluir para recordar lo que es la esperanza bíblica. Dice, no es optimismo basado en las probabilidades, es la elección, por favor ahí subrayen, de esperar que Dios traiga un futuro que es tan sorprendente como un hombre crucificado resucitando de entre los muertos. La esperanza cristiana voltea a ver al Jesús resucitado para mirar hacia adelante. La esperanza cristiana es valiente, esperando que la humanidad y el universo entero sean rescatados de la maldad de la muerte. Entonces, todo el mundo puede hablar de esperanza, pero nosotros hablamos de la esperanza bíblica, que se basa no en las circunstancias, sino en una persona que nos permite mirar al pasado para ver el futuro y proyectarnos con la fe y la confianza de que el Dios que dijo que haría, está haciendo y hará.